Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 15 y estudiar las evidencias de la resurrección o las consecuencias, también podríamos llamar, de negar la resurrección. Y antes de adentrarnos a estudiar este pasaje del versículo 12 al versículo 19, quiero decirles a ustedes que la resurrección de Jesucristo es el pilar, el fundamento más grande del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo, como sistema de pensamiento filosófico, se cae o se derrumba o permanece de pie a través o mediante la resurrección de Jesucristo. Todas las religiones están basadas en premisas filosóficas, proposiciones filosóficas, y solamente 3 de todas las religiones que existen están basadas en un líder o en un guía, que son el judaísmo en Abraham, que son el cristianismo en Cristo y el islam en Alá o en Mahoma. Y de estas 3 únicas religiones que están basadas en un personaje o en una persona, solamente una, el cristianismo, reclama tener la tumba de su fundador vacía. Gracias a Dios. Por lo tanto, cuando alguna persona niega la resurrección de los muertos o la resurrección de Jesucristo, las consecuencias tienen que ser forzosamente terribles, ya que esta es la esperanza más grande que podamos nosotros tener y valorar en toda nuestra vida. En el versículo 12 comienza Pablo diciendo que si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? En la iglesia de Corinto, que estaba precisamente fundada en la cuna o en el centro de la filosofía griega, comenzaron muchos a levantarse, sobre todo falsos maestros, que comenzaron a negar la resurrección del cuerpo humano y que decían, desde el punto de vista natural, es incomprensible, es ilógico, es irracional. Algunas personas, lógicamente, habían perdido en las guerras brazos, piernas, o en accidentes, o en otros lugares, y entonces se podían preguntar de qué manera podían sus cuerpos, perdí mi mano, perdí mi pierna, por otro lado, ¿cómo puedo yo algún día volver a ver mi cuerpo otra vez unificado? Otras personas creían solamente en la inmortalidad del alma, pero no la del cuerpo, el cual era la causa de las enfermedades, de los dolores, del sufrimiento, de la muerte y la corrupción. Y lógicamente se preguntaban también, ¿cómo puede mi cuerpo corruptible, que se va a deshacer por los gusanos, volver otra vez a juntarse y volver yo a tener otro cuerpo como el que yo tenía antes? Por lo tanto, la idea de la resurrección en un cuerpo no era posible. Y finalmente había otros que espiritualizaban la resurrección, diciendo que solamente involucraría el alma y el espíritu, pero no el cuerpo. El cuerpo era imposible que resucitara. Y esta falta de comprensión y la incredulidad acerca de la resurrección del cuerpo humano comenzó a introducirse en las iglesias, a minar la fe de los cristianos, a sembrar semillas de duda, y estas enseñanzas comenzaron a leudar el ánimo de los mismos cristianos de Corinto. Y lo mismo sucede actualmente. Existen muchas personas cristianas, escúcheme con cuidado, cristianos que todavía no han entendido o todavía no creen en la resurrección del cuerpo humano. Realmente, si lo creyeran, no vivirían como viven. Entonces tú puedes ser cristiano y decirme, no, ¿cómo no? Pues si la resurrección es una de las verdades principales del cristianismo. Sin embargo, si tú realmente creyeras, así profundamente y con convicciones grandes, de que vamos a resucitar y de que Cristo resucitó, cambiaría tu vida totalmente.
no vivirías como vives actualmente. Vamos a ver pues en esta tarde 8 consecuencias. 8 consecuencias que se derivan de negar la resurrección de los muertos. Veamos la primera en el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. En primer lugar, negar la resurrección es como decir que Cristo, así sencilla y simplemente, no resucitó. Es ridículo argumentar que Dios no pueda resucitar a un cuerpo humano, porque ya lo hizo con el cuerpo de Jesús. Y si Cristo fue resucitado y Dios levantó a su Hijo, lo podrá hacer también con nuestros cuerpos. ¿Sabían ustedes que cuando Cristo resucitó de los muertos, la esperanza del pensamiento, la filosofía, las premisas, los mandamientos, los consejos de Cristo en los discípulos se evaporaron y se disiparon como si jamás Cristo hubiera pisado la tierra? Todavía en el camino de Emaús estaban dudando de que el Mesías era Cristo. Todavía cuando resucitó Cristo, Tomás dijo, yo no lo creo. 3 años y medio de enseñanza y de adoctrinamiento no les fue suficiente para creer. Tenían que forzosamente verlo, tocarlo, lo que nuestras manos tocaron respecto al verbo de vida, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, porque la vida fue manifestada, esto les damos testimonio. Así comienza la primera carta del apóstol Juan. Entonces Cristo, al levantarse de los muertos, se dieron cuenta que era verdad, que esta vida solamente es un peregrinar, es un pasaje temporal por este mundo, y que realmente no existe nada más maravilloso que saber que vamos a tener otro cuerpo. Todos los que ya pasamos de los 40, 50 años de edad, comenzamos a darnos cuenta de una forma más profunda la valorización de la vida. Y comenzamos a entender que la juventud se nos fue así, pero en un centellar y en un parpadear de segundos. Cuando menos nos damos cuenta ya tenemos 30, 40, 50 años de edad. Y no nos damos cuenta que Jesucristo resucitó, por lo cual nuestra vida debería de ser transformada. Al pasar los años, es maravilloso ver que aunque nuestro cuerpo se va desgastando todos los días, y todos los días vemos menos, oímos menos, el corazón le cuesta más trabajo palpitar, los pulmones ejercen más tiempo y más presión para poder hacer sus funciones, y todo se va desgastando por afuera, por dentro nos vamos renovando, y hay algo interior que va creciendo y creciendo y creciendo, porque este algo que está dentro de nosotros creciendo, se le va a entregar, no este cuerpo que lo vamos a botar y se lo van a comer los gusanos, sino a lo que está dentro se le va a entregar un cuerpo resucitado. Un cuerpo totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocupar tu próximo cuerpo? Lo que tú eres interiormente. Lo que tú eres interiormente. Ahorita pues le damos mucha importancia a lo de afuera y es bueno que lo hagamos para poder sobrevivir. Pero finalmente, cuando nos echen ahí a la tumba y nos avienten la tierra y desaparezcamos, nuestro interior se va a la presencia de Dios y vamos a regresar, y cuando venga Cristo el cuerpo se va a levantar y en el aire, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, nos vamos a unir con nuestra alma y con nuestro espíritu, y ahí en el aire nos reuniremos con el cuerpo resucitado y podremos vivir eternamente dentro de ese nuevo cuerpo, en lo que tú eres y en lo que yo soy, en el momento en que muramos. Así que si tú te mueres amargado, si tú te mueres ahorita lleno de rencor, si te mueres y antes de morirte, hoy te da una embolia, un ataque al corazón, un accidente, lo que sea, tenías un amante, o hoy tuviste relaciones sexuales con tu novio, con tu novia, o adulteraste y tú te mueres a las 2, 3 horas, ¿qué crees que va a pasar en la eternidad? ¿Crees que se va a quedar Dios con los brazos cruzados? ¿Crees que no tiene consecuencias lo que estamos haciendo para la vida eterna? Cuando nosotros consideramos estas verdades, comenzamos a vivir en lo que la Biblia le llama el temor de Dios. Miren ustedes en el libro de Filipenses, capítulo 3, que la Biblia nos explica claramente de qué forma se va a llevar a cabo la resurrección
Y se nos explica también aquí la forma que tendrán nuestros cuerpos. No te vas a parecer a Elvis Presley, ni a John Travolta, menos a Michael Jackson, ¿verdad? Dice Filipenses 3, versículo 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, esta palabra transformará, schematizo en el griego significa cambiar de forma, el cual cambiará de forma el cuerpo de la humillación nuestra. Ahorita al cuerpo que tú tienes y al cuerpo que yo tengo se le llama un cuerpo de humillación. ¿Por qué? Porque cada día se está haciendo más chiquito, cada día se está deteriorando, cada día se está gastando, cada día envejecemos más, cada día tenemos menos pelo, vemos menos, oímos menos. Por eso se le llama que es un cuerpo humillante, es un cuerpo corruptible, es un cuerpo sujeto a la ley física que se conoce como la ley de la entropía. Por eso se le llama el cuerpo de la humillación nuestra, el cual va a cambiar este cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea que nuestro cuerpo actualmente sujeto a la descomposición y al deterioro va a ser exactamente igual al cuerpo con el que Jesucristo resucitó. ¿Con cuál cuerpo resucitó Jesucristo? Bueno, cuando Cristo resucitó, estaba un grupo de discípulos ahí orando y esperando que verdaderamente su fe pudiera ser afirmada. Y de repente Cristo atraviesa la pared. Tenían con llave la puerta porque tenían miedo que también los romanos comenzaran la persecución a ellos, a los apóstoles. Y Cristo atraviesa la pared. Entonces lo primero que vemos es que el cuerpo que vamos a tener cuando Cristo regrese va a ser un cuerpo que no va a estar sujeto a la composición molecular de la materia en la cual ahorita nosotros vivimos. Esta materia, por ejemplo, este púlpito, está hecho de ciertos átomos que si yo agarro mi mano y la quiero atravesar, me estrello y me rompe los nudillos de mi mano. ¿Por qué? Porque la composición molecular atómica que compone esta materia impide que mi mano, que tiene otra composición molecular, pueda atravesar esta madera. Pero el cuerpo de Cristo pudo atravesar la materia. O sea, van a existir nuevas leyes físicas. Ya no va a estar la ley de la gravedad, la ley de la composición molecular de la materia. Vamos a hacer cuerpos que podamos atravesar la materia, o sea, desmaterializarnos, y después de atravesar la pared, Cristo, ya que atravesó la pared, podríamos decir, solamente un espíritu la puede atravesar, solamente algo que no tiene cuerpo puede atravesar. Pero sin embargo, Cristo le dijo a Tomás: acércate, Tomás, y pon tus manos en mis manos. Y Tomás se acercó y puso las manos de Cristo, y no le atravesaron las manos de Cristo los dedos de Tomás, sino que Tomás tocó algo sólido. Ahí estaban las heridas de Cristo, y le dijo Cristo: ahora dame tu mano y métela en mi costado. Y Tomás tocó algo sólido, algo formado de materia. Entonces esto nos habla que nuestro nuevo cuerpo se va a poder materializar y desmaterializar a voluntad. Vamos a poder ser como los ángeles, que vamos a poder atravesar, ya no va a haber absolutamente nada que nos detenga. ¿Cuántos de ustedes han soñado, no levanten la mano, que vuelan? Estoy seguro que el 90%. Yo continuamente sueño que estoy así de repente y algo así me comienzo a elevar. Y comienzo así, palabras así, Dios sabe que estoy diciendo la verdad. Mi esposa le ha pasado lo mismo también. Y nos damos cuenta a través de estos sueños que hay algo en el alma humana que nos invita a volar, o que quisiéramos volar como los pájaros. Y cuando nosotros regresemos, ¿verdad?, vamos a volar. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Cristo les dijo a los discípulos: bye bye, birdie, ahí nos vemos, comenzó a elevarse, y la fuerza de la gravedad de la tierra
no impidió que Cristo comenzara a volar, y ante los ojos de los discípulos, Hechos capítulo 1 del 10 al 11, vieron cómo Cristo se fue elevando hasta que las nubes del cielo lo ocultaron. Entonces vamos a materializarnos, vamos a desmaterializarnos y vamos a volar. ¡Qué maravilloso!, ¿no? Y otra cosa, Cristo camina con los discípulos en la playa y ha resucitado, ¿y qué les dice? Prepárenme un pescado y miel. El cuerpo de Cristo, después de resucitar, ya no tenía sangre. Ahorita la sangre es la vida, Levítico 17:11, es la vida de la carne, la sangre. Y vivimos gracias a que todo lo que comemos se va por el torrente sanguíneo, desde la punta de los pies hasta el cerebro, y nos va nutriendo con sales, minerales, vitaminas, etcétera, etcétera. El hígado, el estómago, todo está sostenido por la sangre. Pero cuando resucitemos, ya no vamos a tener, no sé si el corazón. Ayer me preguntó mi hijo Caleb, papá, ¿vamos a tener corazón? Le dije, esa no te la puedo preguntar. Pero si tenemos corazón, no va a estar bombeando. No va a haber sangre en el cuerpo resucitado. Pero sí te digo que vamos a comer. Y si vamos a comer, tenemos estómago, ¿no? Pero ya no dolor de estómago. Ya ni gastritis, ni úlcera, ni problemas. Pero vamos a seguirnos alimentando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Isaías claramente que cuando estemos en el milenio va a ser Dios un banquete de los mejores vinos, ya no merlots, ni tampoco argentinos, ni tampoco Cabernet Sauvignon. Van a ser los vinos más purísimos, y dice la comida más exquisita, y vamos a poder deleitarnos con un banquete, con algo maravilloso de comida, de bebida, de paz, de prosperidad. Dice Isaías 65 y 66 que vamos a tener una cabañita, una casa bien bonita. No necesitamos una Sony Trinitón, ni tampoco el iPod, ni tampoco correo electrónico para la comunicación. Vamos a vivir de una forma no primitiva, porque es la forma más feliz de vivir en el campo. Los chivitos ahí, se va a acercar a mi casa, el león va a acercarse, a ver, en lugar de decirle a mi perro Fido, le voy a decir al león, Fido, ven para acá. Va a venir el león, se va a acostar el león, las víboras van a andar por allá, se van a acostar con los bebés, las víboras, las cascabeles de cobras, no va a haber veneno, las flores no van a tener ya espinas. Toda la maldición será quitada de la tierra. Y todas estas cosas que Dios nos habla en su palabra, van a determinar la vida como vivamos ahorita. Entonces, ¿qué importante es salud? Échalos. Qué importante es que podamos nosotros en esta vida vivir para el Señor. Dice aquí en el versículo 21 también, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora vean ustedes la última oración. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué es el poder de Dios? Desde el punto de vista científico, los sabios no han podido todavía entender qué es lo que forma la cohesión de la materia. En otras palabras, si nosotros vemos a la Tierra girar sobre su eje y trasladarse alrededor del Sol, descubrimos que no hay ninguna fuerza que esté empujando a la Tierra para mantener su velocidad uniforme. Y al mismo tiempo que gira a la misma velocidad la Tierra y no disminuye la velocidad, se está trasladando alrededor del Sol, que es lo que hace un año. El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra es un mes. El movimiento de la Tierra sobre su eje hace un día. Esta cohesión y esta fuerza es la misma fuerza que vemos nosotros en el macrocosmos, en el microcosmos. Y si agarramos un telescopio electrónico y comenzamos a ver los átomos, encontramos en la materia molecular que los átomos tienen fuerza y tienen cohesión entre ellos, protones, electrones, neutrones, y que al mismo tiempo esa fuerza infinita en la que se mueve un átomo, no lo vemos más que con el microscopio electrónico. ¿Quién mantiene ese movimiento de los átomos? ¿Quién mantiene el macrocosmos, el movimiento de la Tierra? Esta cohesión de los átomos es la que mantiene la cohesión de la materia.
Y los científicos no pueden explicar eso. Solamente pueden filosofar, especular, hipotetizar. Pero no pueden decir quién está detrás de esta fuerza. Y no puede ser la madre naturaleza, por favor. Entonces, Cristo nos dice que Él es el que murió en una cruz, el que sujeta todas las cosas a sí mismo. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otros tiempos por los profetas, en nuestros tiempos nos ha hablado por el Hijo, por el cual hizo el universo, y el cual, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra del Dios en las alturas, y el cual sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Esa fuerza que mantiene la cohesión de la materia, ese poder invisible que mantiene el movimiento de los astros y los planetas en órbitas elípticas, y que nadie sabe quién está detrás de esas fuerzas que mantienen el orden y el diseño, ese poder es el que nos va a resucitar. En segundo lugar, regresamos a Corintios, vemos que la segunda consecuencia sería que si Cristo nos resucitó, versículo 14, vana es entonces nuestra predicación. La palabra vano, keno, en el griego significa vacío, hueco, sin significado, carente de verdad absoluta. ¿Por qué la resurrección de Cristo sería vana? ¿Por qué nuestra predicación no tendría significado? Seríamos una bola de parlachines solamente. La predicación contiene las buenas noticias, contiene el Evangelio de la resurrección de Jesucristo, quien le ofrece al mundo la oportunidad de volver a vivir con Él después de esta vida. Entonces, si no hay resurrección de muertos, el contenido de lo que estamos proclamando al mundo no tendría absolutamente ningún significado. Sería simplemente de carácter filosófico, como un discurso de Demóstenes, o de Platón, o de Aristóteles, etcétera, etcétera, pero no contendría el significado de volver a vivir. Y en segundo lugar, el Evangelio contiene el mensaje del perdón de nuestros pecados, mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo. Miren ustedes en el libro de los Hechos, capítulo 2, que precisamente la predicación de los apóstoles, inmediatamente después que recibieron al Espíritu Santo y comenzaron a anunciar y a proclamar las buenas noticias que contenía el mensaje apostólico. Dice Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, este es Pedro hablando por primera vez a los judíos. Oigan estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que el Hijo de Dios se quedara en la tumba. Era imposible que Cristo no pudiera levantarse de los muertos. ¿Por qué? Porque si se hubiera quedado en la tumba, hubiera sido el psicópata, loco, paranoico, maniático, depresivo, esquizofrénico, más grande que toda la humanidad ha conocido, porque durante toda su vida anunció y dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores y a los 3 días va a resucitar. Y si no hubiera resucitado, hubiera sido un mentiroso. Y se hubiera quedado ahí como cualquier otro loco o falso profeta de los miles que han existido en la historia. Pero cuando Cristo resucita a los muertos y se les aparecen los discípulos y lo tocan, se dan cuenta que es verdad. Y en ese momento algo los invade a los apóstoles. Una fuerza, un poder que se llama el poder dunamis, el poder del Espíritu Santo. Y se enfrentan al mundo romano.
Y se enfrentan al César los cristianos en el Coliseo y le dicen, tú no eres Dios, es Curios, Cristo el Señor. Y les echaron a los leones y los quemaron y los incendiaron, les arrancaron las uñas, los enterraban en su excremento, en su orina, los arrastraban, los despreciaban, los dejaban muertos ahí sin comer y sin beber. ¿Y todo por qué? Por una mentira. Por alguien que solamente dijo, yo resucité. No hubieran podido ninguno de ellos entregar sus vidas si no estuvieran seguros que Jesucristo volvería otra vez por ellos algún día. Y ese poder es el que nosotros tenemos dentro de nuestra vida, y ese poder que está dentro de tu vida, si tú no lo mantienes, si no lo cultivas y no lo alimentas con la palabra de Dios, ese poder dentro de tu vida comienza a desvanecerse. Comienzas a perder tus convicciones, comienzas a marchitarte como una planta a la que no tiene sol ni tiene agua. Comienzas a sucumbir hasta las presiones del mundo, ante las presiones de tus amigos, de tus amigas, de políticamente lo que oyes en la televisión, y sin que te des cuenta, comienzas a abandonar la verdad. Y cuando Cristo venga, Él dijo, ¿hallará fe el Hijo de Dios en la tierra? Porque el Espíritu dice que muchos antes de que Cristo venga apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, que prohibirán casarse. Ahorita la mentira más grande es, tú puedes acostarte con tu novia antes de casarte, ya es normal. Tú puedes casarte hombre con hombre, tú puedes casarte mujer con mujer, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y todo esto que ya es normal ante el mundo entero, no es normal para nosotros, porque tenemos a un Dios que ha establecido sus reglas morales. Y ahorita si tú eres lesbiana, si tú eres homosexual, te puedes carcajear todo lo que quieras. Pero quiero decirte una cosa, Dios te ofrece el perdón de tus pecados. Te ofrece arrepentirte. Te dice que eso es una abominación ante sus ojos. Y te dice que el infierno te espera si tú no te arrepientes y te vuelves a Él. Dios nos ofrece este mensaje. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación sería hueca, carente de sentido y de propósito. En tercer lugar, nuestra fe sería en vano. En otras palabras, nuestra fe sería como la fe del carbonero. Oye, ¿en qué crees? En lo que creían mis papás. ¿Y en qué creían tus papás? En lo que creían mis abuelos. ¿Y en qué creían tus abuelos? En lo que creían mis bisabuelos. ¿Y en qué demonios creían tus abuelos, cabeza de nopal? Pues no sé en qué creían mis abuelos, pero yo solo sé que mis padres me enseñaron esto y yo lo tengo que creer. ¿Y qué te enseñaron tus padres que tienes que creer? Que Cristo nació en Belén, su madre la fue a Virgen María, y es todo lo que sé, que tengo que ir el domingo y hacerle así de vez en cuando, una estampita con una estampita también así, pero entre semana puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir la vida moral que yo quiera, no me importa nada. ¿Por qué? Porque es la fe del carbonero. Es una fe sin fundamento, es algo que te han enseñado que no tiene fundamentos. Estos se llaman tradiciones. Oye, ¿por qué, comadre, usted hace los frijoles en una olla cuadrada? Porque mi mamá los hacía en una olla cuadrada. Vamos con la mamá. Oiga, señora, ¿por qué usted hace los frijoles? Y le enseñó a su hija a hacer los frijoles en una olla cuadrada. Porque mi mamá y mi abuela me lo decía. Vamos con la abuelita. Oiga, abuela, ¿y usted por qué comenzó a freír los frijoles en ollas cuadradas? Pues porque no había ollas redondas. Y ¿saben una cosa? Tus papás y nuestros papás, dice en Primera de Pedro, que heredamos muchos de nosotros una religión equivocada, creencias equivocadas. Espérame tantito. Si mi papá fue ateo, yo soy responsable delante de Dios para analizar los argumentos filosóficos del ateísmo y yo determinar ante el trono de Dios por qué creo lo que yo creo. Si mis papás fueron budistas, yo tengo la obligación moral, ya después de los 18 años, o cuando tengo sentido ya común, de poder investigar cuáles son las verdades del budismo, en qué está basado el budismo y las premisas del budismo. Si mis papás fueron católicos, si fueron protestantes, si fueron mormones, yo tengo la obligación de poder verificar esto, porque nadie va a entrar al cielo y decirle, pues yo me fui al infierno porque heredé la religión de mis padres, y como yo quise ser fiel a mis padres y no a Dios, por eso estoy en el infierno. Tú no puedes decir, no puedo cambiar mi religión porque mis padres me inculcaron esta religión. ¿Sabes una cosa? Tus padres no murieron en una cruz por ti. Fue Cristo el que murió por ti en una cruz. Y tú tienes delante de Dios la obligación de investigar lo que tus padres te enseñaron y lo que mis padres me enseñaron. En mi caso particular, mis padres eran sumamente religiosos.
Mi padre hasta traía un cordón aquí alrededor amarrado de su religión y creía, pero eso sí, verdad, mi padre siempre le gustaron, era bien mujeriego. Bien mujeriego que era mi papá, como Pancho Villa. Y llegó un momento en que alguien me dijo, Armando, ¿qué religión tienes? Le dije, tengo esta religión. ¿Y tu religión en qué cree? En la Biblia. Oye, espérame tantito, me dijo este hermano en Cristo, muchacho joven. Lo que la Biblia dice, contradice todo lo que tu religión te está enseñando. Yo me quería así, yo tenía como 25, 24 años de edad. Bueno, y en ese tiempo yo ya era ateo, ¿verdad? Estaba tan decepcionado de la religión de mis padres por ver que mi padre, ¿verdad? Eso sí, con su cordón y todo, y persinado, pero 3 o 4 señoras por ahí regadas. Y cuando vengo a la Biblia y me doy cuenta que la Biblia me enseña y me contradice todo lo que mi padre me había enseñado. Todas las cosas que mi religión me decía, la Biblia las contradecía. Entonces fui con un señor obispo y le dije, oiga jefe, así les decía yo a los obispos, oiga mi jefe, dígame usted algo, con todo su corazón, porque nosotros nos educamos en colegios lasallistas. Y le doy gracias a Dios por la educación académica que recibimos. Y el obispo cada semana iba a nuestra casa, comía, eso sí, comía con mi papá y le presionaba a mi papá y bendecía a mi papá. Pero mi papá de lunes a viernes era como el anticristo. Y le dije, dígame usted una cosa, ¿a quién le hago caso? Fue la única pregunta que le hice, ¿a quién le hago caso? ¿Lo que ustedes me han enseñado o lo que la Biblia dice? Porque lo que la Biblia dice contradice lo que ustedes enseñan. Y le comencé a buscar en los pasajes, ¿verdad? No hay más que un mediador entre Dios y los hombres, no hay más que la cruz del Calvario, no hay santos, no hay persinadas, no hay nada, es solamente la pura fe y la sola escritura. Solo la palabra y solo la fe en Jesucristo. Y él me dijo, sinceramente, la Biblia tiene la razón, sigue estudiando la Biblia. Y yo le di gracias a Dios por este hombre, y durante muchos años después de mi conversión oré por ella, no volví a saber nada de él. Pero gracias a Dios que comencé a estudiar la Biblia y comencé a descubrir que era responsable delante de Dios. Que no podemos estar nosotros solamente pues porque mis papás me dijeron esto, es que tenemos que considerar que lo que nuestros padres nos enseñaron está equivocado. Y yo bendigo a mi padre, bendigo a mi madre, mi mamá, ustedes la conocen, es la sargenta aquí del diplomado. Aguas con que repruebes porque te surte mi mamá. De veras, es bien regañona. Y mi mamacita ahorita tiene 83 años mi mamacita, se convirtió como a los 68, 70 años de edad mi mamá. Después de ver a mi hermano Alejandro, a mí crecer y ver que era realidad y que estábamos en serio con esto, se convirtió ella y le entregó su vida a Jesucristo. Y también mi mamá bien persinada. Entonces, tenemos que entender esto, ¿verdad? Ahora, la pregunta, oiga hermano, ¿y su papá dónde va a estar? ¿Se fue mi papá al infierno? Yo no, mira, dice en Romanos capítulo 2, no juzguemos, porque los secretos del corazón los conoce solo Dios. Yo solamente sé una cosa, Dios es infinitamente sabio para no mandar a nadie, ni castigar a nadie en la eternidad si no lo merecía. Yo descanso en la sabiduría de Dios y además, cuando resucitemos, mi papá no va a ser mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos. Ustedes serán mis mamás, mis papás y mis hermanos. Ya la familia que tenemos ahorita ya no va a existir en la otra vida. Por eso cuando Cristo estaba enseñando a los discípulos, mis hijitos chulos, bla, 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 bla. ¿Quién toca? Ve a ver quién toca. Y salió un discípulo. ¿Quién? María y los hermanos de Jesús. ¿Por qué ellos no estaban en el estudio? ¿Por qué su propia familia no estaba con el Señor a sus pies recibiendo las enseñanzas de Cristo? Y entonces le avisaron a Cristo. ¿Quién es Pedro? Tu mamá y tus hermanos. Y Cristo no le hace caso. Y se voltea y les dice, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre y lo obedecen. La Biblia dice que la madre y los hermanos de Cristo se convirtieron al final. La Biblia enseña que los hermanos y las hermanas que Cristo tuvo con María, ya después ya no fue virgen desde luego, se convirtieron al final. Y le habían profetizado en Lucas a María que una espada atravesaría su corazón. Y cuando María estuvo al pie de la cruz, viendo a su hijo, sufriendo como cualquier madre por su hijo, la espada que atravesó su corazón fue la espada del dolor, de saber que nunca quiso comprender cuál era la misión de su hijo.
Y ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y 2, ya nos encontramos a María y a sus hermanos orando juntos con los apóstoles. ¿No que no? Esta es pues la familia que Cristo ha venido a formar a este mundo. Vemos nosotros en cuarto lugar en el versículo 15 de 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, versículo 15, que en cuarto lugar seríamos falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Estaríamos ofreciendo al mundo un falso testimonio, como los que escuchas todos los días en el radio, sobre todo de tu padrino Walter Mercado, en la televisión, en las películas, en los programas. ¿Qué es lo que escuchamos? Puras mentiras. Puras mentiras. Ahora que estábamos ahí en una shopping, ahí en un centro comercial en Dallas, me encontré con un mormón. Y comencé a platicar con él. Los reconozco porque siempre andan juntitos, con camisa blanca, con corbata, con un portafolio y muy bien peinaditos, muy bien presentados. Y siempre andan de dos en dos. Y son muchachos muy decentes y los debemos amar como a cualquier debemos amar. Y me los encontré en el mall y andaban repartiendo su literatura y me acerqué con ellos y les dije, yo sabía quiénes eran. ¿Quiénes son ustedes? Me dijeron, somos mormones, de la iglesia de los santos de los últimos tiempos. Y entonces les pregunté, ¿y ustedes desde cuándo comenzaron a ser cristianos? ¿Cuándo comenzó el mormonismo? Es mi pregunta favorita. Y comenzaron a voltearse el uno al otro, 1874, 1880. Y les digo, ¿y antes de eso, quiénes eran los cristianos? O sea, hasta que apareció José Smith, el fundador de los mormones, comenzó el cristianismo a florecer. Y antes, ¿cómo se llamaban ustedes? ¿Cómo se llamaban ustedes antes de ser llamados mormones? Porque se llaman mormones porque el ángel Moroni, dice José Smith, que se le apareció y que tradujera unos escritos en egipcio cuneiforme en una piedra, y que de la traducción de esos escritos nació la Biblia del Mormón. Pero además de la Biblia del Mormón, tienen otro libro que se llama Doctrinas y Convenios, y tienen otro libro que se llama La Perla de Gran Precio, y ellos consideran estos libros extra bíblicos bajo la misma autoridad y en el mismo nivel de autoridad que la palabra de Dios. Y Apocalipsis 22 dice, el que le agregue a la Biblia, o el que le quite a la Biblia las plagas de este libro, serán sobre de ellos. Entonces ellos se quedaron bien confundidos con la pregunta que les hice, de por qué ellos tenían a un líder que había aparecido en el siglo XIX y había dicho que era el iniciado por Dios. Y antes de ellos, lo mismo que los testigos de Jehová. Dicen que comenzaron en el siglo XIX con Charles Russell, que en 1914 el mundo se iba a acabar. No se acabó el mundo en 1914. Charles Russell, el fundador de los testigos de Jehová, es un falso profeta a la luz de la Biblia. Vamos con los budistas, con tu gordito, ven para acá. ¿Tú en quién crees? En Buda, y soy budista. Y por eso estoy comiendo tantos McDonald's, ¿verdad? Para poder parecerme a mi maestro. ¿Sabes una cosa? Que Buda era ateo. Buda era ateo. No creía en Dios. Pero eso sí, estamos ahorita como muchos en Inglaterra, ¿verdad? Hay muchos musulmanes ahorita atacando al gobierno de Inglaterra, Estados Unidos, insultando el que ataque a nuestro Dios y el que se burle a nuestro Dios. Y ellos duro y duro contra nuestro Dios y contra la Biblia. Y cuando nosotros presentamos la verdad, como lo estamos presentando, nos dicen intolerantes. Esta es la ironía en el mundo en que estamos viviendo. El budismo es ateo. Buda no creía ni jamás creyó en Dios. Los budistas no oran, hacen cánticos como los Hare Krishna, pero él jamás dijo que él era la verdad. Antes de morir, Buda le dijo a los discípulos, busquen la verdad. Nunca dijo que él era la verdad. Y viene nuestro Señor, el que resucitó, y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida. Y cualquiera que ustedes muera va a volver a vivir. ¿A quién quiere seguir? Esto es lógica elemental, mi querido Watson.
Es lógica elemental, somos seres racionales, por favor. Nos llamamos seres racionales inteligentes. Cualquier ser racional inteligente mide, sopesa, evalúa. Tengo aquí la Biblia, la voy a comparar con el libro del Mormón, la voy a comparar con el Harivana Sutta, con los Vedas, con los persas, con el Tripitaka Buda de Buda, con los libros que dicen que son sagrados, y voy a encontrar que ningún libro sagrado, ninguno se compara con la literatura, con la poesía, con la historia, con la antropología, con la genética, con la ciencia, con la biología de la Biblia. Ninguno, es incomparable. Y si agarro aquí a Buda y si agarro a los testigos de Jehová y agarro a los mormones, ninguno se compara con mi Señor Jesús. Él dijo, habrá muchos falsos cristos y muchos falsos profetas. Y si Cristo no hubiera resucitado, este mensaje no tendría significado. No valdría la pena dar nuestras vidas por Él. ¿Por qué? Porque seríamos los más dignos de lástima de esta vida. Dice en sexto lugar, en el versículo 16, que si Cristo no resucitó es declarar que verdaderamente Él no se levantó entre los muertos, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y seguiríamos en nuestros pecados. Versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y estaríamos aún en nuestros pecados. Todo el plan de la redención desde el principio de la humanidad. Adán y Eva sería un mito, Abraham sería un mito, Isaac y Jacob sería un mito, el Noé sería un mito, el diluvio fueron puras mentiras, la historia de Israel fueron puras mentiras, y la historia nos certifica, señores antropólogos, historiadores, etcétera, etcétera, la misma historia nos da testimonio que todo lo que la Biblia dice es verdad. No estamos en un libro de leyendas o mitos o mitología griega o de leyendas mexicanas. A lo mejor puede que sí, chance y sí, no estoy seguro. Yo recuerdo cuando comencé a leer el libro El origen de las especies de Carlos Darwin, sobre todo en su edición del oro de los siglos, de los 100 siglos, de los 100 años que se fundaron, El origen de las especies, cuando salió por primera vez editado. Y cuando comencé a leer el libro de Darwin, ¿saben lo que me encontré? Chance. Quizá, no estoy seguro, a lo mejor puede que no estoy, a lo mejor estoy mal, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que ese es un lenguaje científico, señores estudiantes? Chance y, no estoy seguro, a lo mejor, puede que, a lo mejor mi abuelita sí tenía, a lo mejor no tenía razón. ¿Qué es eso? Venimos a la Biblia, así dice el Señor. Venimos a la Biblia y encontramos verdades absolutas. Aquí no hay nada de que a lo mejor y una virgen concebirá un hijo y saldrá de Belén y las profecías de Cristo se cumplieron y cuando murió Cristo en la cruz 33 profecías se cumplieron, el pan de vida, lo que significaban las ofrendas, lo que significaba Abraham, lo que dijo Dios a Isaac, lo que le dijo a Adán y Eva, lo que le dijo a Caín, todo absolutamente se ha cumplido al pie de la letra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán, dice el Señor. Y en penúltimo lugar, dice el versículo 17, estaríamos aún en nuestros pecados si Cristo no resucitó. Entonces no podría haber tal cosa como la restauración del alma humana. El que cayó en drogas, como les dicen, tú vas a ser adicto y siempre serás adicto. Ahorita que estamos teniendo reuniones con directores de centros de rehabilitación, ustedes saben que ya Vida Nueva tiene uno aquí en Tlalnepantla. Y es gratis, si no tienes dinero, con mucho gusto te atendemos de todas maneras. Todos cobran 30,000, 60,000, 80,000. Oceánica cobra 150,000 pesos, etcétera, etcétera. Pero estamos nosotros en algo altruista porque queremos ver el alma restaurada. Tú puedes sacar a un borracho de Alcohólicos Anónimos y ya no toma, pero sigue adulterando, sigue robando, sigue haciendo otras cosas. Le quitaron el alcohol. Es como un árbol al que le cortas una rama podrida, pero la raíz está infectada. Entonces Cristo no viene a cortarnos una rama, ya no tomes, ya no fumes, neuróticos anónimos, marihuanos anónimos, etcétera, etcétera. Cristo viene a tratar con el fundamento, con la raíz del problema que es nuestro corazón. Él no viene a hacer una panacea solamente para las dolencias humanas, es el único que nos ofrece el perdón de los pecados, el único.
¿Qué otra religión? El budismo no te lo ofrece, el islam no te lo ofrece, ninguna religión te ofrece que tus pecados que has cometido y que fueron como el carbón y abortaste y asesinaste y robaste, como la blanca lana vendrán a ser bajo la sangre del Hijo de Dios. Bajo la sangre del Hijo de Dios. Gloria a su nombre, alabado sea el nombre de Jesús. Aún estaríamos en nuestros pecados. Seguiríamos siendo los mismos, dignos de lástima y de conmiseración. Y estos personajes que están al frente de centros de rehabilitación, les incito y les digo, por favor, no les digan a los drogadictos o a los ex borrachos, siempre serás un borracho, siempre serás un adicto, porque eso no lo dice la Biblia. Siempre tendremos el potencial todos de ser lo peor. Tú puedes caer, yo puedo caer. ¿Por qué? Porque ahí está la maldad vigente todavía en nuestro corazón hasta el momento que muramos. Pero si una persona fue rehabilitada, no va a ser siempre un borracho. Siempre tendrá el potencial de que si él escoge, vuelve a caer. Pero ahora es una persona lavada, justificada y declarada limpia delante de Dios. Y ya no eres un adicto, ya no eres un borracho, eres un hijo de Dios. Y cuando caigas, Dios te va a levantar. Y si caes 70 veces te va a levantar el Señor. Porque cuando el justo caiga, no quedará tendido. Dios sostiene su mano. Y finalmente dice el versículo 18, seríamos también los que durmieron en Cristo perecieron. Los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, los creyentes muertos siguen muertos. ¿Ah, sí acaba todo en la tumba? Cuando yo muera ya no hay ninguna esperanza, ni cielo, ni infierno, ni recompensa, ni volver a vivir. Pues entonces, ajúa ahorita. Viva la dolce vita, se la vi. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa si hay un ramo de chamaquitas hay mucho mejores que ella? ¿Para qué les fieres al cara nopal de tu esposo? Si ahí andan los que se parecen a John Travolta. ¿Para qué somos honestos si el que no tranza no avanza? ¿Para qué tenemos principios morales si no hay moral más que se trata en esta vida de divertirse, de hacer dinero, de tener sexo todo lo que se pueda, de amontonar todo el dinero del banco que se pueda? Si realmente no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No vale la pena, entonces somos animales. Vamos a regresar otra vez al polvo y ahí se va a quedar todo. Y si nadie me va a juzgar después de esta vida, entonces ¿para qué? Aquí le estoy dando cuentas por portarme bien. ¿Por qué me sacrifico y soy fiel a mi esposa? ¿Por qué me sacrifico y no robo? ¿Por qué me sacrifico mi vida cuando puedo vivir plenamente y le entrego en el Coliseo Romano a que los leones me muerdan, a que me muera quemado por causa de alguien que nunca nos vino a prometer volver a vivir? Si Cristo no resucitó, no vale la pena ni siquiera vivirla. Como decía Shakespeare en su obra dramática Hamlet, morir y dormir no más. He aquí el problema, que es más levantado para el espíritu, escribió Shakespeare. Levantar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente a acabar con ellas, o enfrentar la vida en nuestros 5 sentidos, porque después de esto no hay más que la muerte. Pero sin embargo Cristo, cuando se fue y dejó a los discípulos, y con eso terminamos en Juan capítulo 14, les dijo estas palabras: no se turbe vuestro corazón. No están agitados por dentro, hijos míos. No permitan que la intranquilidad ni que las dudas te roben esta esperanza. No permitas absolutamente que nada del mundo pueda quitar de tu corazón la fe. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Creer en Cristo es creer en Dios, porque Él era Dios en la carne. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Vendré por ustedes. Vengo pronto con mi galardón conmigo para recompensarlos, para secar sus lágrimas,
Para que vean ustedes en ese día y griten, valió la pena vivir para Jesús, valió la pena ser santos, valió la pena haber creído la resurrección de Cristo de entre los muertos. Una vez estaba Blaise Pascal, que fue un grande cristiano y un grande científico, en un debate con un ateo. Y el ateo le decía a Blaise Pascal, no existe nada después de la vida, ni infierno ni cielo. Y Blaise Pascal le contestó y le dijo al ateo, usted dice que después de la muerte no hay cielo ni infierno. Yo digo que sí hay porque le creo a Jesucristo. Señor ateo, ya sea que usted tenga la razón o que yo tenga la razón, ¿quién sale ganando? Y le contestó el ateo, pues no sé. Y le dijo el Blaise Pascal, no sea tonto, cabeza de camote. Si no hay cielo y no hay infierno, pues ni usted pierde ni yo pierdo. Pero si es verdad lo que mi Señor dijo, ¿qué amolada se va a llevar usted? Así que de todas maneras seguimos ganando. De todas maneras seguimos ganando. Porque ¿qué amolada se van a llevar aquellos que dijeron que no había cielo ni infierno? Entonces, de todas maneras, si hemos creído una mentira, no perdemos nada de todas maneras. Pero Jesús dice, vengo por ustedes. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Y el camino se llama el camino de la santidad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por tus promesas, por la evidencia que tenemos de nuestra fe, que no está basada en presuposiciones filosóficas, en credos o en dogmas de los hombres, sino que nuestra fe está basada en un hecho histórico, en la resurrección de tu Hijo Jesucristo de entre los muertos. Gracias, Señor, porque si Cristo se levantó, es para que nosotros supiéramos que nosotros también seremos levantados, que nuestro cuerpo no se va a quedar ahí comido por los gusanos, y el poder con el cual tú sostienes el universo, la cohesión molecular de la materia, y con el cual sostienes todas las cosas del universo, ese poder tuyo, magnífico, grande y majestuoso, será usado para volver otra vez a darnos un cuerpo resucitado. Cuando Lázaro fue enterrado, su cuerpo ya hedía. La descomposición estaba muy avanzada. Su sangre comenzaba ya a desintegrarse. Y oyó una voz que le dijo, Lázaro, ven fuera. Y en ese instante el espíritu de Lázaro que había salido de él volvió a meterse al cuerpo de Lázaro. Y ese espíritu, que es el que da vida, volvió otra vez a coagular la sangre de Lázaro. Volvió otra vez a reconstruir lo descompuesto. Volvió otra vez a circular por todo su cuerpo esa sangre. Y volvió Lázaro a vivir. Y salió de la tumba como si tuviera un cuerpo nuevo, no descompuesto, como lo había experimentado 3 días antes. Y vendrá la hora cuando todos los que estemos en las tumbas oiremos la voz del Hijo del Hombre, y los que la oigan saldrán a resurrección. Y los que no la oigan saldrán a resurrección de condenación 1000 años después, en el juicio del gran trono blanco. Padre, te damos gracias por la esperanza que nos has traído a nuestra vida, de volverte a ver, de verte cara a cara, de amarte, de abrazarte, y enjugarás nuestras lágrimas, y ya no habrá dolor, ni enfermedad, ni muerte, ni tragedias, porque todas las cosas pasarán. He aquí hago todas las cosas nuevas. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Tú en esta mañana tal vez no tienes esta esperanza, ustedes que nos ven por la televisión, y yo les invito en este momento
a que vengas y le entregues tu vida al Hijo de Dios. No te vengo a que vengas a un sistema filosófico de pensamiento. No te invito a que vengas a una religión. Te invito a que vengas a un hombre que murió y resucitó hace 2000 años y que te promete el perdón de tus pecados y la vida eterna. Si tú en esta tarde le invitas a tu corazón y le dices estas palabras: Señor Jesús, creo que en esa cruz tú pagaste por mis pecados. Creo que con tu sangre preciosa que derramaste por mí, yo puedo ser una nueva criatura. Creo que a los 3 días te levantaste entre los muertos y por eso creo, porque estás vivo, que te entres a mi corazón. Te pido y te invito a mi vida, a que entres y llenes mi alma, a que me des propósito y sentido para vivir, porque quiero vivir los pocos días que me quedan en este planeta, donde todo es temporal, donde todo es vanidad, donde todo carece de significado, donde todos son placeres y popularidad, y la fama y el poder del dinero pasarán, pero quiero hacer tu voluntad para permanecer para siempre, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.